Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Nosotros pertenecemos a un ministerio, para que usted lo sepa, los hermanos que son nuevos, que están de visita acá, que nos gusta la Dios. Amén. Porque cuando uno viene a la iglesia, viene a alabar a Dios. Uno viene al amigo, después del culto uno viene a saludar al amigo, al hermano. Pero lo principal acá es venir a adorar el nombre del Señor. Por eso cuando venga al culto, aproveche los momentos. Ahí Señor diga, no sé cantar, pero Señor, mira, si tú eres real, toca, me bendice, me llena. Gloria a Dios. Usted tiene que tener una comunión con el Señor. Aquí nadie, como decía el coordinador, nadie lo va a obligar, solamente los agradecidos saben por qué alabar el nombre del Señor. Amén. Así que para que aprenda lo que están llegando, alabar el nombre del Señor. Y si lo admitimos que en medio de fomeque, alabe al Señor, venga a alabar al Señor a la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se te vaya el gozo. Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Amén. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Amén. Si lo han encontrado, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Leemos nuevamente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eterno Dios, te damos gracias. Te doy gracias por este momento que me permite estar aquí en tu casa, Señor. Aquí en este templo hermoso, acá en Coquimbo, Señor. En esta iglesia que tú has puesto en este lugar, Señor, que me ha dado la oportunidad de traer una palabra, un mensaje para cada uno de los que están aquí en este lugar, a mi vida, a todos, Dios. Señor, te pido que en esta noche tu palabra corra y sea glorificada. Que Dios me llegue a cada corazón de los que están aquí presentes, Dios mío. Dame la unción, gracias, sabiduría, para poder hablar voz de Dios y no voz de hombre, Señor. Porque los hombres hieren, pero tu palabra, aunque hiere muchas veces, sana, santifica, purifica, levanta y restaura. Dios eterno, yo declaro victoria por Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a su nombre. Tome su asiento. No se duerma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Amén. Amén. La epístola del apóstol Pablo, que fue quien la dictó, porque originalmente fue escrita por Tercio, uno de los que lo acompañaban a él, es sin duda uno de los escritos bíblicos que más impacto ha causado a los hombres a través de la historia. En tiempos de la Reforma, según uno conoce, cuando la Iglesia Católica gobernaba, imperaba, tenía dominio de todo el mundo, los reformadores que se levantaron contra aquella iglesia fue a través de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, Martín Lutero, Juan Calvino, Knox, y así un montón de personas que despertaron solamente por la lectura de esta carta. La lectura de esta carta es la propulsora de grandes avivamientos, como de también el tiempo de la Reforma. John Wesley, el gran evangelista, según un día tiene la oportunidad de leerlo, el reverendo y evangelista Moody. A través de esta
las doctrinas bíblicas que nosotros como cristianos debemos de saber. La santificación, la justificación, la regeneración, y todas esas doctrinas que están aquí en esta carta. Yo se les recomiendo que la lean en su casita y que puedan analizarlas. La lectura de esta carta es totalmente necesaria según todos los teólogos, los doctores, los pastores que tienen un nivel de estudio superior. Le recomiendan a todos sus feligreses a leer esta carta. La carta del apóstol Pablo en Roma es donde murió el apóstol Pablo. Viene de una cultura totalmente diferente a la cultura que hoy tenemos. Cuando vino Jesús a la tierra se encontró con la situación de que los romanos estaban gobernando y imperando. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, como dice el capítulo 2 de Mateo, dice que estaban gobernando los romanos. Ellos tenían subyugados a los judíos, que los judíos no eran totalmente libres, a pesar de que podían caminar, ellos le cobraban impuestos, ellos no tenían una paz, una plena libertad. Por eso es que Jesús les dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. ¿Por qué? Porque cuando los judíos, a pesar de que eran libres, después de las persecuciones que tuvieron, cuando estaban los romanos, no había una libertad plena como ellos siempre quisieron, como ahora, por ejemplo. Estaban subyugados, estaban gobernados, eran asesinados, eran perseguidos, sobre todo los cristianos de aquella época. El apóstol Pablo, cuando habla y escribe esta carta, empieza a escribir, para que usted entienda, y la divide en diferentes secciones. Si usted después la lee en casa, el capítulo 1, el capítulo 6, el apóstol Pablo habla a la gente y le comienza a decir que son pecadores. En el capítulo 1 de esta carta, el apóstol Pablo dice y narra claramente que el hombre cambia de naturaleza, deja de servir a Dios por las criaturas, se empiezan a orar a sí mismo. Y el apóstol Pablo escribe en el capítulo 2, dice: por lo cual tu hombre, versículo 1, eres inexcusable delante de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol le está enseñando a la iglesia en Roma que todos los hombres son pecadores, tanto el que nace como el que muere. Todos somos pecadores al nacer y al morir. David decía: el pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, todos somos pecadores, todos necesitamos salvación. Eso está escribiendo el apóstol Pablo en los primeros 6 capítulos. Después del capítulo 7 al capítulo 10, el apóstol Pablo empieza a narrar el llamado y la comparación entre el pueblo judío y el pueblo gentil, o sea, es decir, nosotros. Que nosotros no éramos hijos, nosotros no pertenecíamos a la iglesia, no somos como la higuera, como Dios le dice a Israel, a Dios le dice a Israel la higuera. Nosotros somos olivos, somos un árbol totalmente diferente. Pero ¿qué hizo Dios? A través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, nos injertó, dice la Biblia en Romanos, nos injertó, cortó una rama, la pegó en la higuera y de ahí comenzamos a nacer nosotros. No teníamos salvación, no teníamos la oportunidad de llegar al cielo. Como lo narra el apóstol Juan en su carta del Evangelio, en el capítulo 1, verso 11, que dice que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, más a los que recibieron. Dice Dios les dio potestad, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Es decir, cuando usted está en el mundo, es hijo del diablo, hijo del maligno, hijo del coleflecha, como se conoce, un montón de nombres que tiene. Pero cuando usted recibe y reconoce a Jesucristo en su corazón, dice la Biblia que usted pasa de las tinieblas a su luz admirable. Como narra el apóstol Pedro en su carta, pasa de las tinieblas a la luz, de ser hijo del diablo a ser un hijo de Dios. ¿Cuántos me entienden? Entonces, el apóstol Pablo quiere y nos enseña todo esto en la carta. Traté de resumirlo en unos 5 minutos para que podamos introducirnos a lo que hemos leído nosotros. El apóstol Pablo termina con el capítulo 11, y si su Biblia es la misma que tengo yo, dice en el verso 25 la restauración de Israel. Porque ¿qué hace el apóstol Pablo?
el apóstol Pablo empieza a escribir, empieza a dictar, Tercio empieza a escribir, Pablo inspirado por Dios. Para que usted entienda, el apóstol Pablo recibía el mensaje de su cabeza, él lo interpretaba y lo dictaba a Tercio, y Tercio lo escribía, pero Pablo lo dictaba como él lo entendía, no como Dios se lo interpretaba, o sea, se lo mandaba, porque las cosas de Dios para los hombres no son tan claras, porque es un Dios grande, eterno y soberano. Entonces el apóstol lo que entendía, él lo escribía. Y el apóstol Pablo, según lo que yo veo aquí en la escritura, entra como en un éxtasis, queda sorprendido, atónito. ¿Y por qué? Porque cuando el apóstol Pablo empieza a terminar el capítulo 11 del libro de los Romanos, se da cuenta y tiene una reflexión, lo que se le llama doxología. En su Biblia debe salir por título doxología. En el capítulo 11, al final, verso 31 en adelante aproximadamente. Doxología, ¿sabe qué significa doxología? La doxología es una alabanza escrita. Es una alabanza que el apóstol Pablo empezó a escribir, empezó a entender y empezó a decir: ¡wow! Lo que Dios me está dando al corazón, lo que Dios me está revelando. Los judíos solamente tenían salvación y Dios en su amor, en su misericordia, en su gracia, le dio la salvación a los gentiles, y yo estoy a cargo de entregar ese mensaje. Y el apóstol Pablo dice en el verso 33 dice, si me sigue la lectura, dice: oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo alabó a Dios por lo que le estaba dictando a Dios. Todo lo que le estaba interpretando, y termina de ver de la mañana. Ahora, porque esto no es solamente, ¿verdad?, cantar, porque esto no es solamente danzar, porque esto no es solamente hablar en lenguas, yo lo hablo, pero esto también tiene una vida cristiana. Sí, amén. Y esto es lo que no nos gusta mucho a nosotros los cristianos, porque nos gusta cantar, ¿cierto? Nos gusta gozar, pero cuando Dios nos manda a hacer algo, no nos gusta. Aleluya. Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deje el yo, deje el soberbio, tome su cruz cada día y ahí recién sígame. Aleluya. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. No nos gusta que nos manden. Ahora el apóstol Pablo dice: os ruego por la misericordia de Dios. Pablo comienza diciendo os ruego, y da un énfasis a lo que quiere decir. Una de las versiones de la Biblia dice: les suplico por la misericordia del Señor, no porque sea un favor que le estoy pidiendo, sino que es una obligación, es un mandato. Les suplico. Y da énfasis el apóstol Pablo dice: por las misericordias de Dios, es decir, las compasiones divinas. El apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia: os ruego por todas las cosas que Jesús hizo en la cruz del Calvario, el sacrificio, los azotes, los escupos, las coronas, las humillaciones, las burlas, el cargar la cruz de un lado hacia el monte de los olivos, por todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, os ruego, os mando. Y el apóstol empieza a narrar. Pablo quiere que los lectores comprendamos esto, que Dios es el Padre de la misericordia, pero nos está rogando y está diciéndonos a nosotros: os ruego por todo lo que Jesús hizo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Literalmente, sacrificar. Ustedes no sé si son buenos lectores de la Biblia, pero en el Antiguo Testamento la Biblia nos habla de los sacrificios que se hacían. El apóstol Pablo se está trasladando a esos tiempos. La mayor consecuencia de la misericordia de Dios que nosotros hemos tenido es presentarnos a Dios nosotros mismos. Por eso nosotros cantamos: Señor, vengo a ti como una ofrenda. No es que Dios nos esté pidiendo que
Está hablando de que nosotros entreguemos nuestra vida a Él en sacrificio vivo. Que demos todo lo que tenemos, que todo lo que nosotros Él nos ha entregado, que lo ofrezcamos. Si Dios me enseñó a cantar, para eso es para yo cantarle a Él, no para que me aplaudan. No, yo necesito aplauso. La gloria del Señor. Si Dios me enseñó a hacer algún tipo de cosa, actividad, todo eso es para que yo lo presente delante del Señor. Y no solamente los hombres, sino también las mujeres, que fueron las primeras que anunciaron la resurrección de Cristo. No se miren menos, ¿qué voy a hacer yo? Y las mujeres fueron las primeras que anunciaron cuando Cristo resucitó. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos un llamado a servir y presentar nuestra vida delante de Él con todo lo que tenemos. Aleluya. Específicamente dice que debemos presentar nuestro cuerpo de forma contundente, como se presentaba en la antigüedad: espíritu, alma y cuerpo. Está diciendo Dios que nos entreguemos por completo. En el espíritu, ¿sabe qué es el espíritu? El espíritu es el que tiene comunión con Dios. Nuestro espíritu clama con Dios. El alma es donde tenemos nuestros sentimientos, ¿verdad? Cuando nos sentimos tristes, angustiados, afligidos, nuestra alma se entristece. Empieza a suceder a través de la angustia un montón de enfermedades, incluso porque el alma está asociada con el mismo cuerpo. Todo es un conjunto. El apóstol Pablo está diciendo: ruego por la misericordia de Dios que presenten todo vuestro ser. Que todo lo que ustedes tienen lo presenten delante de Él. Y que le digan: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, aquí está mi forma de vestir, mi forma de caminar, mi forma de hablar, mis talentos, mis dones. Todo es tuyo, Señor. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Os ruego por la misericordia de Dios que entreguen todo lo que ustedes dio a ustedes y se lo presenten a Él como un sacrificio vivo. ¿Sabe qué hacían los sacerdotes en la antigüedad? Cortaban el cordero o el palomino, lo que tuviera la gente según su situación económica, se lo entregaban al sacerdote. El sacerdote tomaba el cuchillo, lo hería, la sangre que era vertida trataba de tapar el pecado de la gente que sacrificaba. No lo quitaba, lo cubría. Y eso se hacía constantemente. Cuando aparece Jesucristo, dice que Jesucristo ya no quita el pecado, sino que Él borra el pecado. Ya no hay más pecado. Todo lo que usted hizo, lo que yo hice en la antigüedad, todo eso se borró para que nosotros vivamos como sacrificio vivo delante de Dios. Es lo que habla el apóstol Pablo. Sacrificio vivo es un sacrificio de muerte, sacrificando y entregando todo lo que tenemos. Y es un sacrificio perfecto, no es a medias. Así que cuando usted sirva al Señor acá, no sirva a medias, es todo. Si yo vengo, los hermanos que están en la habitación acá, no sea a medias, con todo. Así como presentamos nuestros miembros para la inmundicia, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, para servir a la inmundicia, ahora para servir a Dios. Con todo, hermanas, con todo. No a medias, con todo. Dios nos llama con todo. Nos vamos a cansar en el camino, ¿sí? Imagínense nuestro obispo ya más de 45 años sirviendo al Señor. Y ahí uno lo ve todos los días, martes, jueves, domingo, en los cultos, alabando a Dios y hablando del mismo Cristo. Por más de 45 años. Uno se va a cansar en el camino, pero ¿qué nos pide Dios? Todo. Todo lo que sacrifiquemos nosotros no se compara al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. No se compara nada. En segundo lugar, dice el apóstol Pablo: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Cuando hablamos de culto racional, de sacrificio santo, es todo lo que no tenga mancha, es todo lo que se haga con decencia, es todo lo que se haga con temor al Señor. No sirviendo al ojo, sino que sirviendo al Señor. Cuando Jesús en los evangelios se molesta, cuando va entrando al templo y ve a los mercaderes ahí reunidos, se molesta no porque ellos estén vendiendo
vendiendo era lo peor. Animales cojos, tuertos, animales que no servían para el sacrificio. Siempre que Dios pedía algo para sacrificar, era algo perfecto. Dios, Jesús, se molestó y botó todo lo que había ahí y le dijo: ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Se molestó porque a Dios no le gustan las cosas a medias. Le gusta todo, mi tiempo, mi vida, mi canto, todo, entregarlo todo delante del Señor. Y que sea santo, que sea perfecto. Ahora el apóstol Pablo termina diciendo: vuestro culto racional. Pablo caracteriza la acción sacrificial como culto racional. Y aquí habla una palabra en griego que es lógicos. Habla de lógica, de inteligencia. Es decir, que cuando nosotros estamos alabando al Señor, ninguno de nosotros va a entrar en éxtasis. Como no sé si usted ha visto esos documentales del África, que cuando están entre medio de un fuego empiezan a cantar, y se va uno y empieza para atrás, y se mueve para atrás. No. Cuando todo lo que nosotros hacemos para Dios es con la conciencia, sabiendo. Al decir, los cristianos están locos, no, yo no estoy loco, estoy con todos mis sentidos bien puestos. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé que si quiero saltar, voy a saltar. Yo sé que si quiero hablar lengua, lo voy a hacer, pero voy a entender siempre. El apóstol Pablo habla de la razón racional. Por eso la gente se burla de lo evangélico, porque ha visto esos cultos que pasan todo adelante y empiezan así, para allá y para acá, y es más show que una realidad. Porque después los mismos que están adelante están pecando al otro día. Aleluya. Y Dios, más que show, lo que Dios quiere es sacrificio vivo, una entrega, un corazón sincero, un corazón limpio, una vida como cristiano de verdad, una vida en el trabajo de verdad, una vida en los secretos de verdad, sin engaños, sin mentiras, sin nada. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Más que andar danzando, dándose vuelta, que cualquiera puede hacerlo. Aleluya. Amén. La razón, eso es lo que Dios quiere, la razón. ¿Se fijaron que se burlan de los cristianos cuando empiezan a danzar así? No. Es racional, inteligencia, lógica. En ninguna parte de la Biblia veo a Jesús danzando, pero sí lo veo enseñándole a la gente a vivir bien. Amén. Si le enseño a la gente diciéndole: pórtate bien, guarda los mandamientos, perdona a tu hermano, ayuda a tu hermano, no juzgues a tu hermano. Está enseñándonos Dios a través de su palabra. Culto racional. Ahora, si Dios me quiere mover para todos lados, está bien. Si Dios me quiere hacer danzar para allá y danzar para otro lado, está bien. Es Dios, el Espíritu, pero siempre con la razón. Dios no es un Dios de loco. Le voy a contar una anécdota que yo tuve cuando empecé a caminar recién. Se levantó una profeta en la iglesia que estaba pasando la ofrenda y pone el ojo blanco. Yo era nuevo y me dio miedo. Yo digo: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Imagínense gente nueva que empieza uno con el ojo blanco así, no veo. Normal que no se levanta la cabeza, no sé. Y empezó a hablar: aquí en esta iglesia hay adulterio. Y todos sabíamos que el pianista era adúltero. El coro está pecado y todos sabíamos que el coro está pecado. Ni siquiera sabía que era un profeta. Todos sabíamos que eran así. Hasta el pastor sabía, pero como era la nieta, la ponía igual. Y terminó la profecía: dejaré este cuerpo a la 1 de las 3. Hermano, pase la ofrenda, por favor. ¿Qué ve eso? Yo después, cuando entendí la Biblia, dije: qué estupidez. Qué estupidez. Si se levanta un profeta, el profeta va a ir y le va a entregar la profecía, nada más. Ni siquiera preguntar al hermano: ¿escuchó lo que dijo Dios? No. El profeta entrega la profecía y listo. Nada más. No tiene para qué poner el ojo blanco, se porta carnero. No. Es el mensaje que Dios le entrega. Es todo con la razón. Con la razón. Nosotros cantamos de gozo y alegría, pero con la razón. Para el mundo pareciera que todo lo que hacemos nosotros es irracional. Para el mundo todo lo que hacemos nosotros es una tontería, porque muchos se han prestado para eso. Sin embargo, lo que caracteriza a los nuevos creyentes es la convicción de que nosotros tenemos un Dios racional. El Salmo 137 nos presenta un panorama muy triste. Dice que el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Ellos se paraban junto a los ríos a llorar cerca de su tierra. Estaba todo el pueblo de Israel cautivo.
alabar. No podemos bendecir a Dios si estamos lejos, no tenemos ganas, porque estaban cautivos. En su concepción no podían alabar a Dios. ¿Por qué? Porque con la razón todo esto. Ahora, la última parte dice la Biblia que hemos leído, cuando dice el culto racional, todo lo que hacemos para Dios, repito, es por la razón. Esto lo puede hacer solamente la persona que conoce realmente al Señor. Usted piensa que, como dice la Biblia, le hemos leído, os ruego por la misericordia de Dios, por el sacrificio que hizo Jesús, de estar hablando del apóstol, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Es difícil? ¿Usted cree que cuesta? O sea que cuando usted se aferra a la mano de Dios, nada va a ser imposible, porque todo lo hace Él. Chile es el país que tiene más descarriados. Usted levanta una piedra y está un descarriado. Usted se sube a la micro y al lado de usted hay un descarriado. Está lleno de personas así, que no entendieron el mensaje de la palabra del Señor. ¿Por qué conmigo funcionó y con el otro no? No es que yo sea el mejor, no. Entendí que Dios es lo mejor. Y si usted se apartó, y si usted volvió, gloria al Señor, aférrese a Cristo y no lo deje más. Amén, amén. Tómese de la mano, Señor, fui un tonto. Señor, me equivoqué, pero aquí estamos de nuevo, me diste la oportunidad y aférrese cada día más al Señor. Gloria a Dios, amén. Si fue mal, ahora, dígale, Señor, ahora me va a ir bien. Amén. Ahora voy a hacer las cosas como corresponde. Gloria a Dios. Cuando hablamos, y quiero terminar con esto, con una historia que escuché hace mucho tiempo de un pastor que me hizo sentido, que tiene que ver, y me gustaría que lo analice bien, con el servicio a Dios, porque nos cuesta, y nos cuesta solamente porque no nos atrevemos. Decirle al hermano que te ha encargado, hermano, cuente conmigo, cualquier cosita que yo pueda ayudarlo, aquí estamos. Aquí estamos para servir, mi hermano, lo que sea. Siempre con un tiempo y un orden se puede hacer. Cuenta la historia de un magnate de los Estados Unidos que tenía una hija virgen y la más hermosa de todos los estados de Estados Unidos de América del Norte. Un valiente. El que cruce la piscina nadando y llegue primero a este lugar va a ganarse el premio. Y todos dijeron que fácil. Había uno que practicaba natación, dijo, para mí va a ser más fácil para llegar primero que todos ustedes. Y cuando se iban a lanzar, el magnate dice, pero esperen un momento, he puesto unos cuantos cocodrilos, he puesto unas cuantas pirañas, una serpiente, unas anguilas eléctricas y un tiburón entre medio por ahí para que puedan llegar al lugar. ¿Quién se atreve? Ahí a todos se les fue la valentía. Nadie quería cruzar. Y mientras estaban hablando, no, cruza tú, cruza yo, de repente uno se lanza y empieza a nadar. Las pirañas le mordieron el brazo, otro en la serpiente lo electrocutó, el tiburón le sacó un pedazo de pierna, llegó a la orilla todo desmembrado, pero llegó y dijo, tú serás el esposo para mi hija. Eres valiente, ¿qué te motivó a llegar a este lugar? El hombre enojado dice, nadie me motivó. Quiero saber quién me pegó una patada en la espalda y me hizo tirar y me lanzó al agua. Suena gracioso, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere Dios para usted, para mí. El camino del mundo, el camino estrecho, el camino angosto, muchas veces es difícil. Hay un montón de pirañas. Hasta el mismo diablo está ahí en medio esperando con sus demonios para atacarnos, para herirnos, para que no sirvamos, para que no entreguemos nuestra vida, nuestra alma completamente, como dice aquí Romano, a Él. ¿Y sabe quién nos pega la patada en la espalda? Dios. ¿Sabe por qué nos pega la patada en la espalda? Porque nos dice, anda, yo estoy contigo. Anda, todo lo que hagas yo estoy contigo, no tengas miedo. Si yo te empujé, si yo te tiré,
vas a llegar al final. A lo mejor te voy a cortar una oreja, no sé, una pierna, vas a llegar todo molido, pero yo te empujé, y si yo te empujé, vas a llegar hasta el final. No tenga miedo de servir al Señor, no tenga miedo de adorarle, no tenga miedo de aceptar el desafío, de lanzarse a la piscina. Si fue Dios quien lo lanzó, usted va a llegar al final. Si fue Dios quien lo empujó, usted va a llegar al final. En esta noche, cuando se vaya para su casa, váyase diciendo: Señor, empújame. Gloria a Dios. Porque van a venir cosas en el camino, se lo aseguro. Pero dígale: Señor, empújame tú, que yo no voy a entrar. Empújame tú, Señor. Y ahí en el camino, Dios le va a decir, y usted va a entregar todo lo que usted tiene: Señor, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, aquí estoy. Pero si tú me mandaste, tú me empujaste, voy a llegar y voy a tener el premio final, que es la presencia del Señor. Póngase en pie, hermano. Usted piensa, no piensa en lo difícil de esto. Si Dios lo lanzó, usted va a llegar. Si Dios lo llamó, usted va a llegar. Hermanos, si usted los tiene aquí, porque Dios quiere algo con ustedes. Hay un montón de personas que están drogándose ahí. Imagínense, lo llamó usted. El hermano que llegó de Santiago ayer, lo llamó usted, no otro. A ustedes lo llamó, hermano, a ustedes Dios lo llamó. Dios lo tiene aquí, Dios lo lanzó, y si Dios lo lanzó es porque Él los va a respaldar, Él los va a ayudar, Él los va a bendecir. No tenga temor, Dios le va a dar trabajo, Dios le va a abrir puertas, porque Dios lo trajo a este lugar. Dios lo trajo, si Dios lo trajo, no hay ningún problema, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, el que te esfuerzo, el que te aliento y te sustentaré con mi diestra de justicia. Oramos al Señor. Eterno Dios, he predicado tu palabra, Dios mío. Estamos dispuestos a servirte, Dios eterno, pero si tú estás con nosotros de nuestro lado. Aquí está mi voz, aquí está mi mano, aquí está mi mente, aquí está mi cuerpo, aquí está mi alma y aquí está mi espíritu para servirte. Pero si tú no estás a nuestro lado, no sirve de nada, Señor. Dios mío, te pido por cada uno de mis hermanos que están en este lugar, que están aquí para servirte, Dios. Muchos con temores, muchos con miedo tal vez. Pero si tú lo trajiste, tú me has enviado en este lugar para decirle que tú estás con ellos, que tú estás con ella, que tú no lo dejarás solo, que tú le abrirás puertas donde están todas cerradas. Tú eres el que tiene la llave por excelencia, la llave maestra, el que abre puertas, el que cierra puertas, solamente eres tú, Señor. Dios mío, te pido que esta palabra haya llegado al corazón de cada uno de esas personas que necesitaban. Dios mío, que esta palabra, Dios mío, de fuerza, de aliento, de ánimo, para que todo lo que hagan mis hermanos que están en este lugar sea con excelencia, con todo su corazón, su alma y su cuerpo. Dios mío, te doy gracias en esta hora por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Dios mío, y ruego tu bendición para cada uno de mis hermanos que están en este lugar. La bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, que Dios les bendiga. Un gusto el poder haber estado en este lugar. Esperamos volver pronto para estar con ustedes. Amén. Dios les guarde y entréguese por completo al Señor. Y los que están ya tiempo acá y están más o menos, dígale: Señor, ahora sí voy a servirte con el alma. Amén. Dejo en este lugar a nuestro hermano Luis Ramírez, dándole más gloria y honra al Señor. Gloria a Dios.